mujeres de fe. Y hoy vamos a ver, así en una forma rápida, la vida y la actuación de un hombre que realmente fue importante y fue trascendental para la vida del pueblo de Israel. Elías, al desafiar la apostasía de su pueblo, es el tema de hoy. Y de hecho, si ustedes leen el primer libro de Reyes, van a encontrar que realmente eran momentos dificilísimos para el pueblo, momentos oscuros, momentos en los cuales se había perdido todo orden, momentos en los cuales reinaba, diríamos, el caos. Literalmente era así. Si ustedes leen, van a poder ver eso. Había hambre, no había trabajo, 3 años sin lluvia. Realmente, si nosotros pensamos que en nuestro país tenemos crisis, y las tenemos, ¿qué sería esto? No había para comer. Y esto agravado con la inmoralidad y con la corrupción que había. Es que cuando no se tiene a Dios, todo tipo de cosa puede ocurrir. Es imprevisible en lo que puede caer el hombre. Dios es el que marca el rumbo. Dios es el que marca y señala por dónde debemos andar para que no haya equivocaciones, pero que no haya sufrimientos, para que no haya tanto sufrimiento. Elías fue uno de los primeros de una larga lista de profetas importantes que Dios envió tanto a Jerusalén como a Judá. Israel, el reino del norte, nunca tuvo un rey fiel a Dios. Todos se inclinaron al mal. Todos hicieron lo incorrecto delante de Dios. Todos. No hubo uno fiel a lo largo de su historia. Cada uno de los reyes fue realmente incorrupto y hizo lo incorrecto delante de Dios. Y llevaron al pueblo a adorar a otros dioses paganos. Esto es la consecuencia cuando dejamos a Dios a un lado. Esto es la consecuencia cuando Dios no tiene cabida, no le doy espacio en la vida y en la vida, por supuesto, de los pueblos. Quedaban muy pocos sacerdotes de la tribu de Leví. La mayoría se habían ido a Judá. Y todos los sacerdotes designados por los reyes de Israel fueron corruptos y
y no fueron incapaces, no fueron capaces de cumplir con aquello a lo cual Dios les había encargado. Y esto ocurre cuando, y lo podemos ver un poco en nuestros días también, ¿no? Cuando un poder se atribuye el derecho de nombrar a otros integrantes de otro poder que tendría que estar, ¿no es cierto?, separado, independiente. Entonces, ¿qué pasa? Se nombran personas a las cuales pueden tener afinidad, pueden llegar a alianzas. Eso ocurrió en aquel entonces y ocurre en nuestros días. No había ningún rey, sacerdote que llevara la palabra de Dios al pueblo. Dios llamó profetas para tratar de rescatar a Israel de su decadencia moral e espiritual. Durante los siguientes 300 años, hombres y mujeres jugarían un papel vital. Porque lucharon para que el pueblo volviera a Dios. Instaron al pueblo y a los líderes para que se volvieran a Dios, para que el pueblo volviera al buen camino, para que el pueblo, a través de sus hechos, de sus acciones, de su actuar, pudiera llegar a tener paz y a ser felices. Vamos a leer el pasaje que está en Primera Reyes 18, del 20 al 39. Mientras ustedes lo buscan, había, por supuesto, se desprende de las Escrituras que había dos clases de profetas. Los profetas, los falsos profetas, trabajaban con el propósito político y con intereses personales para beneficiarse ellos y al rey y todos los súbditos del rey. Abundaban en posesiones, daban mensajes falsos, decían solo lo que el pueblo quería oír. ¿Vieron esos mensajes demagógicos? Al cual el que habla espera los aplausos y las vivas. Eso hacían esta clase de personas. Verdaderos profetas trabajaban con el propósito espirituales para servir a Dios y al pueblo. Poseían poco y nada. Solo daban mensajes verdaderos y no les importaba que el mensaje no gustara. No les interesaba eso, que el mensaje no fuese popular. Lo que les importaba era que el pueblo oyera el mensaje de Dios. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Primera Reyes 20, y dice la palabra: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero el pueblo no respondió palabra.
Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás esté meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prender hasta ahí, hasta el 39. Indudablemente Acab era un rey que había desobedecido totalmente a Dios.
Elías lo había enfrentado muchas veces. Y la última vez que se habían visto, Elías, al ver la dureza del corazón de Acab, pronostica que durante 3 años no iba a llover sobre la tierra. Y así aconteció. Si ustedes leen el capítulo anterior, lo van a encontrar a todo esto. De manera que Acab estaba en graves problemas. Y entonces Elías estaba también en problemas, porque lo buscaban para matarlo. Acab, su esposa, querían eliminarlo, como lo habían hecho con tantos profetas que Dios había enviado. Ustedes encontrarán ahí que dice específicamente que fueron muertos a espada. Resumiendo, Elías propone verse con Acab y se produce el encuentro. Y entonces Elías, ya con un plan, por supuesto con un plan hecho por Dios, le pide a Acab que reúna al pueblo, que reúna a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo, y ahí se iba a aclarar las cosas, ahí se iba a saber quién era el verdadero Dios, para buscar la solución a semejante crisis. Acab sin duda esperaba que Elías bendijese la tierra, en esta solemne asamblea, en esta reunión con todo el pueblo, y orase por la lluvia. Pero el profeta tenía que cumplir con otro trámite antes. Elías podía haber orado 7 veces, o podía haber orado 70 veces 7 y no hubiese, por lluvia, y no hubiese habido respuestas de Dios. El pueblo y cada uno de sus integrantes tenía antes que reconocer y arrepentirse delante de Dios por el curso de sus vidas, por el camino que habían elegido. Hermanos, nosotros siempre oramos y pensamos y deseamos que nuestra vida sea lo más transparente posible, que nuestra vida refleje lo que es Dios, refleje la gloria de Dios, refleje el poder de Dios. Pero esto se va a ir dando cada vez mejor, cada vez más en nuestras vidas, cuando nosotros sepamos reconocer nuestros errores cuando corresponde. Sepamos ver lo que somos, cómo actuamos, cómo nos dirigimos en la vida, qué es lo que pensamos. La calidad de vida del creyente tiene que ir en aumento
La calidad de vida tiene que verse cada día mejor, la vida del creyente. Y este es el primer paso que todos los días tenemos que dar delante de Dios. Si no, no habrá soluciones. Seguiremos en la conformidad. Seguiremos con nuestras limitaciones. Seguiremos con nuestra apatía. Seguiremos con nuestra indiferencia. La causa de Dios es incuestionablemente justa y no hay temor, no hay por qué temer. No hay por qué temer avergonzarse delante de Dios. Si hay que avergonzarse por lo que hemos hecho, habrá que avergonzarse. Si hay que humillarse, habrá que humillarse para que Dios actúe. Elías comienza reclamando al pueblo el haber mezclado el culto a Dios con el culto a Baal. Y nunca las mezclas son buenas ni aconsejables. Uno puede alabar a Dios, uno puede adorar a Dios los domingos, pero ahí no se acaba la adoración y la alabanza a Dios. A través de los hechos, a través de mis actos, de mi obrar, se alaba y se adora a Dios. Muchas veces mezclamos costumbres, muchas veces mezclamos hábitos, copiamos y tomamos cosas de la cultura de este mundo, mezclamos. Alabamos a Dios, lo bendecimos y adoramos a Dios en la iglesia. Pero cuidado con las mezclas en nuestras vidas. Cuidemos eso. Y lo digo primero por mí, mi hermano. No estoy acá de la otra vereda. Entonces, Elías les propone una prueba equitativa. Un altar, cada uno, prácticamente los mismos elementos, pero piensen, mis hermanos, qué momento la de este hombre. Solo, contra todo un pueblo, con 450 profetas de Baal, con el rey en contra. Fíjense en un detalle, ¿no? En el capítulo anterior, cuando ustedes lean, cuando el siervo de Acab, ahora se me fue el nombre, bueno, ustedes búsquenlo, pero es así. Cuando este siervo, ¿cómo? Abdías, gracias. Cuando Abdías, primero se había encontrado Abdías con Elías antes que Acab. Cuando Abdías se encuentra con Elías, fíjense en este hombre lo que dice. Se postra, dice: tú eres el siervo de Dios, mi Señor. Y se postró. Cuando Acab lo ve a Elías, dice: tú eres
el que alborotas al pueblo. Y esto nos hace acordar que a Jesús y a sus discípulos también lo trataron de esa manera. Ustedes que alborotan al pueblo. Es que muchas veces las consecuencias de la palabra de Dios puede traer esto, rechazo sin duda. Y no a nivel masivo, puede ser a nivel masivo, aún a nivel individual, cuando hablamos con personas comprometidas con su vida. Y ahí estaba Elías solo. Pero fíjense en ustedes la convicción de este hombre, la confianza que tenía en Dios, inquebrantable ante el peligro. Y era peligro de muerte, hermanos. Porque aquí se trataba de que si no salía lo que él pensaba, iba a estar días expuesto al sufrimiento y al martirio y a la muerte para que todo el pueblo viese. No era chiste. Eran momentos en los cuales se jugaba el pellejo. Pero la convicción de este hombre de darle las mismas posibilidades a los rivales, de darles el primer lugar, dice, ustedes primero, para que no haya dudas. Todas las ventajitas les dio, porque él estaba seguro en ese Dios en el cual él confiaba. Estaba seguro de aquel Dios que lo había llamado para una misión, para un propósito. Elías, en cambio, bueno, nosotros leímos, ¿no es cierto?, que danzaban, saltaban, gritaban, pidiendo y nada. Llegaba la hora del holocausto y no había respuesta de los Baales. Y entonces Elías, en cambio, tuvo de Dios rápida respuesta mediante fuego. Todo lo hizo Elías. Preparó la leña, preparó la zanja, preparó el animal, mojó todo eso, 12 cántaros de agua fueron derramados, pero lo único que no hizo Elías fue lo que únicamente Dios podía hacer. Cayó fuego divino, fuego del cielo. Y hermanos, solamente Dios, con el fuego de su Espíritu Santo, es el que elimina, hace desaparecer todo mal de nuestra vida. Nosotros debemos presentar a Dios el altar y el holocausto. El holocausto que sería nuestros pecados, nuestras rebeliones contra Dios, nuestros malos hechos, nuestras malas acciones. Cuando presentamos esto, Dios con el fuego del Espíritu Santo borra, elimina toda calamidad y todo pesar de nuestra vida.
Entonces Elías se dirigió a Dios con toda solemnidad y oró ante el altar breve y humildemente, a fin de que Dios aceptase el sacrificio, lo convirtiera en cenizas porque era holocausto. Y se dirige a Dios, versículo 36, se dirige a Dios como Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, para traer a la memoria de este pueblo la relación que lo unió con aquellos antepasados. Qué bueno, hermanos, es tener memoria, es recordar. Eso afirma nuestra fe, recordar, tener memoria. Nos da seguridad el tener memoria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios fue capaz de hacer con nuestros antepasados en la iglesia, a través de su pueblo. No olvidemos nunca lo que Dios ha hecho. Y dos cosas apela en su oración: a la gloria de Dios. ¿Cuántas veces cuando nosotros oramos por una dificultad, por un problema, en nuestra ignorancia y en nuestra desesperación buscamos de convencer a Dios, de pedirle a Dios por esta necesidad? Está bien, hermano, pero mire, acá se jugaba mucho. Se jugaba la vida de Elías, se jugaba el destino del pueblo, y este hombre, hay dos cosas que apelan su oración a la gloria de Dios. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Hace un rato cantábamos una canción que decía, tu poder y tu deidad se ve en la creación. Y decía, yo quiero que en mi vida se vea tu poder y tu deidad, que se vea en mi vida. Hermanos, qué importante es tener siempre presente, siempre con la mente lista, el deseo nuestro de que sea la gloria de Dios que se manifieste en ese lugar en donde estemos. Eso es lo principal que debemos buscar. Dios sabe del resto. Elías oró para que la gloria de Dios se hiciera presente en ese lugar. No oró de entrada diciendo, Señor, ayúdame y manda el fuego. Oró en este sentido, con inteligencia. Y la otra cosa que apeló es al conocimiento del pueblo, a la edificación del pueblo, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que vuelves a ti el corazón de ellos, para que este pueblo conozca. Estas son las dos cosas primeras que Elías expone delante de Dios. Que su gloria se muestre, que el pueblo aprenda, que el pueblo recoja esa enseñanza que van a ver.
y para que también vea el amor y la misericordia de Dios. Para que aprendan y que tú te vuelves a ti el corazón de ellos. Dios los busca. ¿Qué podemos sacar, extraer esto para nuestros días, de todo esto para nuestros días? Elías mostró al pueblo que el hablar una profecía no basta. No era suficiente. Se necesitaba el poder de un Dios viviente para cumplirla. Y hermanos, muchas veces manejamos la palabra de Dios, manejamos el mensaje, muchas veces lo exponemos al mensaje, pero eso no es todo. Se necesita el poder de Dios para que esa palabra se concrete en hechos. Por eso tan importante, hermano, cómo conducimos nuestra vida. Si andamos mezclando las cosas. Por eso es importante, mi hermano, cómo estamos haciendo las cosas en nuestras vidas, para que la palabra y el poder de Dios se manifiesten y veamos cada día cosas en nuestras vidas, cosas que Dios, reales, que Dios hace. Mostró que no solamente la palabra es suficiente. La otra cosa, en una nación, y esto también creo que vale la pena tomarlo en cuenta, en una nación en la que la ley requería que se cuidara a sus profetas. ¡Qué ironía! Que Dios tiene que utilizar cuervos, pájaros inmundos, tiene que utilizar a una viuda extranjera de la tierra de Jezabel, la que lo quería matar. Tiene que utilizar para proveerle a Elías, para cuidarlo a Elías. Cuando Dios a través de la ley establecía que debían cuidar a los profetas. Y hermanos, yo no lo digo, lo diría estuviese quien estuviese como pastor. Cuidemos a los pastores. La palabra de Dios así lo pide, que cuidemos a los pastores. Yo sé que acá lo hacen, lo demuestran siempre, pero que esta enseñanza, que esta actitud se transmita a los que van a venir después. Que esto sea una enseñanza de la iglesia para los que nos precedan. ¿Nos precedan? Los que vienen después. Dios, y la otra cosa, Dios nos bendice de formas que van más allá de nuestras pobres definiciones. Dios nos ayuda a veces a través de cosas que ni hemos pensado, como le ocurrió a Elías.
Así que hermano, por más dolorosa que sea la prueba que estés pasando, por más difícil que sea la situación en la cual te encuentres, busca la mano generosa de Dios. Busca en aquel que es el único que puede ayudarte, en la cual viene la ayuda para salir del problema. Busca en Dios. No importa para Dios cómo te has metido en alguna cosa. Lo que le importa a Dios, que lo busques y Él va a venir en tu ayuda. Elías no cayó, la otra cosa, Elías no cayó el mensaje poniéndose en contra a todos. Y a veces nos vemos en situaciones difíciles de qué decir, de cómo expresarlo, de cómo decirlo, porque tenemos temor de ser mal interpretados, de quedar mal, de qué van a decir, de que por ahí se enoja. Yo sé que hay que tener prudencia, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo respetando, pero hay que hacerlo, mi hermano. Elías, por decir dónde estaba el pueblo, por decir qué había hecho el pueblo, esas eran las consecuencias en las cuales estaba. Dios quiere también que nosotros nos comprometamos y no juguemos cuando tenemos que hablar y declarar lo que está mal, lo que es incorrecto delante de Dios. Elías, un hombre de fe, un hombre en la cual se enfrentó en su tiempo a todo obstáculo, pero Dios le dio la victoria, porque él se mantuvo firme y fiel en sus convicciones. Tiempos difíciles los nuestros también, pero es el mismo Dios de Elías, el mismo Dios con todos los recursos y con todo el poder de aquel entonces.